Un saludo para todos los que estamos conectándonos a esta hora. Es un placer, es un privilegio siempre presentar la palabra de Dios. Le decía a mi esposa hace unos segundos ahora atrás, siempre es nuevo, siempre es una experiencia novedosa el poder compartir parte de la palabra de Dios, sobre todo porque leemos la Biblia, tenemos conocimiento de ella, pero a la misma vez estamos exponiendo la interpretación que el Espíritu nos ha dado a través del pasaje para nuestra vida personal y para poderla compartir con otros. Que el estudio de esta noche, que es pequeño, es una reflexión, pueda ser de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Quiero que me acompañen a buscar en sus Biblias el libro de Josué y vamos a estar trabajando, vamos a estar comenzando con el capítulo 9. Nos vamos a detener en algunos versículos específicos. Esta es una historia que a mí me llamó muchísimo la atención. Me he propuesto comenzar a preparar una serie de mensajes que sean relacionados, con sucesos, eventos en la Biblia que no son precisamente los clásicos eventos positivos que podemos extraer de la Biblia, sino que son experiencias basadas en algo negativo que haya sucedido, pero para poderle extraer lecciones positivas, enseñanzas positivas a nuestra vida. Me llama la atención que la Biblia no es solamente un libro en el cual nosotros podemos leer, buscar los personajes positivos y aprender de ellos, sino que de eventos que aparentemente o completamente están equivocados, gente que está actuando de forma errónea, gente que no hizo lo correcto. Nosotros podemos entonces sacar enseñanzas positivas para nuestra vida personal, para nuestra vida en la sociedad y nuestro desempeño y función dentro de la iglesia. Allí en el libro de Josué, el capítulo 9, hay una historia que narra sucesos que pasan con el pueblo de Israel liderado por Josué, el pueblo que Jehová había escogido como su nación para ser de real sacerdocio, su nación santa, su nación para conquistar la tierra prometida, y otro pueblo que es el de los Gabaonitas. Estos Gabaonitas habitaban en el país que comprende las tierras de los cananeos, o sea, la tierra de Canaán, formaba sus ciudades, sus territorios, estaban en los territorios que Israel iba a conquistar, pero hay algo que sucede tremendo en esta historia con los Gabaonitas. Es sumamente interesante lo que pasó con ellos y lo vamos a estar estudiando en esta noche. En el capítulo 9 de Josué, el versículo 1, comienza diciéndonos lo siguiente: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, ya habían cruzado el Jordán, a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. En este versículo 1 y versículo 2 existe un grupo de personas que habitan la tierra, ya escuchamos todas las características, quiénes eran estos, que deciden unirse, deciden hacer una alianza, deciden hacer un gran ejército, un gran grupo de hombres dispuestos a luchar contra Josué y a luchar contra Israel. Dentro de este gran grupo de personas, en los versículos 3 y 4 nos dice un detalle, que se encontraban los Gabaonitas, la gente de Gabaón. La gente de Gabaón hacen algo sumamente interesante. Ellos empiezan a utilizar la astucia para acercarse a Israel y a Josué, y lo hacen de la siguiente manera: toman ropas viejas. El versículo 3 y 4 nos describe que toman ropas viejas. En el versículo 5 nos dice que sus zapatos eran viejos y descosidos, y me gustaría leerlo con ustedes textualmente de la Biblia. En el versículo 3 nos dice: los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vinos rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies,
con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y dice el versículo 6 que vinieron a la presencia de Josué en el campamento de ellos en Gilgal. Dicen en el versículo 6 que venían de una tierra lejana. En el versículo 7 nos dan el detalle que los israelitas les preguntan: y si habitan entonces entre nosotros, ¿cómo haríamos alianza con ustedes? El objetivo de los gabaonitas era salirse de donde ellos estaban, llegar al campamento en Gilgal, encontrarse con Josué, encontrarse con los príncipes y los principales de Israel y hacer alianza, pacto con Israel. Pero para esto utilizaron la astucia. Se fingieron de embajadores que venían de una tierra muy lejana, y por eso las condiciones en las que venían eran con ropas viejas, con los odres de vino secos, viejos, remendados, su pan seco y mohoso. Y no sé cuántos han podido ver, cuántos han tenido en algún momento ropa vieja, ropa remendada. Realmente, si te la pones y vienes con estas artimañas diciendo que vienes de un lugar lejano, utilizando esta ropa y dando todas estas características, definitivamente, humanamente, tú entiendes que esta gente de verdad están viniendo de un lugar bien lejos, y por eso todas estas cosas que traen consigo están en estas condiciones. Dicen en el versículo 8 que los gabaonitas se declararon como siervos de Israel. Y en el versículo 9 dice: hemos venido, y esto es una parte bien importante que quiero que ustedes escuchen esta noche y entiendan, lo interioricen. Dice: hemos venido por causa de Jehová tu Dios, hablando con Josué, hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo del otro lado del Jordán. Del versículo 10 al 15 es una vez más ahora mostrando cada uno de estos elementos. Y ahora no es solamente la narrativa bíblica diciéndonos qué elementos traían para engañar a Josué e Israel, porque déjeme decirle, en esta historia hay engaño. Esto está bueno como para hacer una especie de telenovela o una película donde hay engaño y el engañado se deja engañar, por supuesto, pero después quiere cobrar, o sea, buscar de cierta forma venganza con respecto al que me dejé engañar inocentemente. Y en los versículos 10 y 15, ahora es físicamente mostrándole los gabaonitas a los israelitas y a Josué estos elementos para mostrar su engaño. Muestran los elementos engañosos para convencerlos de su propósito, y los israelitas terminan firmando alianza con ellos sin consultar con Dios. Y aún sin consultar con Dios, ellos juraron ante Dios lealtad a este grupo de embajadores de un lejano lugar que habían venido a buscar alianza con Josué y con Israel. Ok, ¿qué podemos encontrar en esta historia, en esta narrativa que hasta ahora hemos tenido? ¿Qué podemos encontrar de beneficio para nuestra vida espiritual? Y además de beneficio para nuestra vida espiritual, ¿qué podemos encontrar nosotros de beneficio en nuestro trato con aquellas personas que nos rodean, en nuestro trato con nuestros hermanos de la iglesia y en nuestro trato con la sociedad en la cual habitamos, ya sea, o sea, convivimos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra escuela, ya sea en cualquier grupo social en el cual nos desarrollemos? Hay tres enseñanzas que en lo personal yo extraje. Y estas enseñanzas no las estoy extrayendo desde la perspectiva de Josué y los israelitas. Esta enseñanza no la estoy extrayendo del pueblo de Dios. Esta enseñanza, la que quiero aplicar para mi vida e invitarlos a ustedes a que la tomen para ustedes también, es de parte de estos gabaonitas engañosos, mentirosos, pero muy astutos. ¿De qué se trata? Número 1. Los vecinos hicieron alianza para luchar contra Israel. Recuerda en el versículo 1, todos los reyes de la región, que no eran los reyes de Jericó ni de Ai, la ciudad de Ai, todos los reyes y naciones y formaron alianza para ir a luchar contra Israel. Y aquí viene mi enseñanza para ti. Los gabaonitas buscaron alianza con Israel. ¿Y qué parte positiva podemos encontrar? Bueno, aún estando haciendo lo equivocado, lo incorrecto, ellos decidieron jugar y apostar por el bando correcto.
ellos decidieron irse a hacer alianza con el bando que representaba a Jehová de los ejércitos aquí en la tierra. Dice, esta es mi enseñanza, ellos decidieron hacer alianza con el pueblo de Jehová. Aún en la equivocación, mi invitación es para ti a que procures estar del lado correcto, del lado de aquellos que cuentan con la bendición del Altísimo, de aquellos que cuentan con la bendición de Jehová de los ejércitos. Dios siempre es Dios sin importar nuestra condición pecaminosa. Los israelitas llegaron, los gabaonitas llegaron a Josué y a los príncipes de Israel con engaños, pero ellos no se aliaron contra los demás ejércitos para hacer una alianza más fuerte, humanamente hablando. Ellos se aliaron al bando de Josué, que representaba a Jehová Dios aquí en la tierra. ¿Y por qué estoy haciendo bastante énfasis en esto? Recuerdan en el versículo 3 y 4, en los versículos a partir del 9, los gabaonitas le dicen: nosotros hemos escuchado de la fama de vuestro Dios, las grandes cosas que hizo en Egipto y lo que hizo con los reyes del otro lado del Jordán, y cómo Dios los ha traído hasta ustedes. Y a producto de esa fama, ellos no decidieron jugar con la suerte de los seres humanos, o sea, con los demás, con sus coterráneos en esta tierra. Ellos se decidieron ir por aquel que había hecho grandes hazañas con este pueblo desde Egipto del río Jordán. Interesante esta, ¿verdad? En Patriarcas y Profetas, en la página 273, la sierva del Señor allí nos dice algo bien interesante, un detallito bien interesante. Las maravillosas providencias relacionadas con la liberación de Israel cuando escapó al yugo egipcio y ocupó la tierra prometida, indujeron a muchos de los paganos a reconocer al Dios de Israel como el gobernante supremo. Maravilloso, ¿verdad? Para mí es una de las enseñanzas más grandes que puedo sacar de esta porción de la Biblia. Aun cuando esté haciendo las cosas equivocadas en esta vida, trata de hacerlas en el lado correcto, buscando alianzas con aquellos que tienen la bendición de Jehová. Únete a aquellas personas que están buscando a Jehová aun cuando se equivocan, aun cuando son pecadores, aun cuando tienen sus propias faltas. Acércate a aquellos que buscan a Jehová. Acércate a aquellos que buscan al Dios verdadero. Enseñanza número 2. Se disfrazaron de lo que no eran. Se disfrazaron de aquello que ellos no eran. Se disfrazaron de una forma tal que pudieron confundir a Josué y pudieron confundir a todos los príncipes y principales de la nación israelita. Necesitamos, importante, ser cristianos sinceros, aún con nuestras faltas y pecados, ser sinceros con Dios. Quiero contarles algo. Cuando yo estaba en la secundaria, y así le llamamos a los grados de 7º grado a 9º grado en Cuba, estaba en la secundaria y vivía en un lugar llamado, pues estaba en mi 9º grado específicamente, Marianao. Así es como se llama, Marianao. Si hay alguien de Cuba, no sé si hay alguien de Cuba conectado en este momento, igual, se llamaba Marianao el lugar. El barrio no era bueno. ¿Usted ha escuchado de algún barrio malo en el país de donde usted viene o aquí en los Estados Unidos? Sí, era un barrio malo, era un barrio complicado. Y yo tuve que hacerme amigo de unos cuantos que no eran muy buenos para poder salir ileso en la secundaria. Pero sucedía algo. Yo iba a la escuela y los sábados por la mañana, para salir rumbo a la iglesia, tenía que tomar una guagua, un bus, un ómnibus, como usted le llame, pero tenía que salir de mi casa y caminar por al frente de la casa de todos estos bandidos que eran mis socios en la escuela para poderme, que eran los que me defendían de las situaciones complicadas. Hacíamos tremenda banda, un team. Y yo tenía que pasar por este barrio lleno de todos estos que me acompañaban en la escuela. Y sucedía algo, yo tenía que pasar con mi camisa de mangas largas para ir a la escuela, tenía que pasar, para ir a la iglesia, perdón, los sábados, tenía que pasar con mi pantalón largo, con mi corbata y la Biblia y demás y demás.
y yo trataba de evitar la cuadra donde vivían todos y me iba por otra cuadra. Porque yo decía, en la escuela yo me comporto de una forma para poder salir ileso de los ataques de los demás, pero ahora para la iglesia yo me voy vestidito de un inocente cristiano adventista del séptimo día que está en la secundaria. Cuando a veces nosotros, y esto lo estoy presentando para traerlos a lo siguiente, cuando a veces nosotros nos disfrazamos de lo que no somos, pues estamos engañando a los demás. En este caso, yo podría estar engañando a los malandros que eran mis compañeros de la escuela, o podría estar simplemente engañando a aquellos que me veían como cristiano, adventista del séptimo día, joven, bueno, que iba a la iglesia todos los sábados en la mañana. Y así muchas veces hacemos en nuestra vida. Convertimos nuestra vida en diferentes compartimientos. El compartimiento de la escuela, el compartimiento del trabajo. Este es como yo me comporto en el trabajo, este es como yo me comporto en la escuela, este es como yo me comporto cuando estoy en la iglesia, así es como yo me comporto cuando estoy en casa, con mi esposa, la familia, además. Y convertimos nuestra vida en diferentes compartimientos a los cuales disfrazamos nuestra vida según nos tengamos que desarrollar en el ambiente. Seamos cristianos sinceros, seamos personas genuinas, seamos personas que aún siendo pecadores, sabemos reconocer nuestra necesidad de redención, de salvación, nuestra necesidad humana como pecadores que somos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 nos dice lo siguiente: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Al disfrazarnos, donde quiera que nos encontremos, no estamos utilizando nuestra lengua, pero estamos utilizando nuestras acciones para engañar a otros. Y a veces podemos ser personas que tenemos un criterio sobre una situación cuando estamos en este grupo de personas. Pero cuando estamos con otro grupo de personas, nuestro criterio, nuestra verdad varió y ahora nos adaptamos al nuevo grupo de personas. Seamos cristianos auténticos. Y como cristianos auténticos, eso nos convierte en ciudadanos auténticos, en seres humanos auténticos para con los hombres y honestos, sinceros para con Dios. Tercera lección. Josué 9, 24 al 25 nos dan esta lección. Sucede que Josué descubre, y los principales descubren, que estos hombres que se habían pasado por embajador, que venían de muy lejos, no eran más que sus vecinos gabaonitas, que eran el próximo terreno al que iban a conquistar. Y sucede algo bien interesante. Se presenta Josué y los príncipes ante los gabaonitas. Y el pueblo les protestaba si estos eran los que también iban a ocupar el terreno. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ustedes hicieron esto sin consultar con Jehová. Y Josué 9, 24 al 25 nos da una enseñanza tremendísima para nuestras vidas. Josué va y les dice, no, porque ustedes nos engañaron. Malditos son, y los maldijo, y les encomendó una cosa. Ustedes a partir de ahora van a encargarse de cortar leña y de traer agua a nuestras casas. Y hay un puntico bien interesante que lo voy a tocar después. No se me olviden de ese puntico, pregúntenlo si se me olvida. Josué los maldijo, pero les perdonó la vida. Y dicen los gabaonitas en el versículo 24 y 25, dicen lo siguiente. Ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tus manos, lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Los gabaonitas sabían el error que estaban cometiendo, pero ellos se pusieron de parte de aquellos que contaban con la bendición de Jehová. Utilizaron engaño disfrazándose de aquello que no eran. Pero ellos reconocieron que habían tenido miedo por causa de que Jehová tenía autoridad sobre la tierra. Así como le había dicho Jehová a Moisés, toda esta tierra te la daré,
Ellos sabían que si Jehová Dios había hablado y había prometido toda esa tierra para los israelitas, esa tierra iba a ser poseída por los israelitas. Entonces ellos dijeron, temimos aquello que iban a hacer con nosotros. Ellos reconocieron la autoridad divina. Y esta es mi tercera enseñanza. Reconoce la autoridad divina. En ocasiones en nuestras vidas hemos podido estar separados de Dios, lejos de Él, en discusión con Dios. Hemos podido estar en desacuerdo. Hemos podido no estar viviendo a la altura que Jehová Dios espera de nosotros. Pero hay algo que debes entender y debes mantener esto firme en toda tu vida. Tu actitud y tu condición pecaminosa no cambia quién es Dios. Tu actitud pecaminosa y tu condición como ser humano pecador no cambia quién es Dios, no solamente para ti, sino también quién es Dios para todo el universo y toda su creación. Porque donde quiera que tú estés, la condición en que tú estés, Dios siempre es Dios y su autoridad es presente en nuestras vidas. Lo aceptes o no, lo quieras o no, Dios es el mismo hoy y siempre. Sucedió algo. Este pueblo llegó a hacer alianza con Jehová y con Israel de esta manera. Pero grandes hazañas se cuentan que pasaron relacionados a este pueblo. Los gabaonitas fueron atacados por aquellos que querían hacerle la guerra a Israel. Pero Josué escuchó de esto y fue con sus hombres de guerra y se fueron a donde estaban los gabaonitas. Ellos libertaron su territorio, sus ciudades, su gente, persiguieron al enemigo y ese día es uno de los pasajes que en la historia bíblica queda remarcado como el día en el que el sol se detuvo. Nosotros sabemos que físicamente el sol no se detiene porque el sol no se mueve, es la tierra. Al lenguaje de estos hombres de aquel tiempo podemos decir que así es como lo veían, el sol se detuvo. En otras palabras, el día no dejó de existir sol hasta que Josué y sus hombres no hayan eliminado a aquellos que hacían guerra a los gabaonitas y a su pueblo. Ese pueblo de los gabaonitas estuvo presente en una de las más grandes hazañas contadas en la Biblia, cuando Jehová decidió unirse a la voluntad humana y hizo que las horas del día fuesen alargados. No dudes de la autoridad de Dios, no dudes de su poder, porque grandes cosas puede hacer contigo aun cuando hayas llegado a Él de una forma incorrecta, como lo hicieron estos gabaonitas. Algo más sucedió. ¿Recuerdan la parte donde les dije que Josué los había maldecido y se habían convertido ahora en cortadores de leña y aquellos que iban a llevar el agua a las casas de los israelitas? En el versículo 23, Josué les dice, serán cortadores de leña y serán aguadores y serán también los que lleven agua a la casa de mi Dios. A mí se me eriza la piel y me emociono al decir esto, porque aun cuando llegaste a los caminos de Dios de una forma incorrecta, este pueblo fue escogido para ser aquellos que iban a llevar el agua a la casa de mi Dios. Dice Josué, a la casa de mi Dios. Qué maravilloso que aún de la forma que ellos llegaron, fueron utilizados, podemos decirlo así, en el servicio que se iba a realizar en la casa de Jehová nuestro Dios para aquellos tiempos, porque ellos eran los que proveían el agua para la casa de Dios. Y más adelante dicen que las otras naciones miraban a los gabaonitas que se paseaban entre los israelitas. No fue tan malo hacer alianza con el pueblo de Jehová, porque aun cuando nosotros llegamos de la forma incorrecta, aun cuando llegamos con engaños, con mentiras, pero sabemos a quién nos estamos acercando, a quién nos estamos arrimando, a qué pueblo nos estamos uniendo, con quién estamos haciendo alianza y con quién estamos haciendo pacto. Dios mueve todas las cosas, Dios mueve sus caminos, Dios mueve las vías para que tú puedas encontrarte de forma directa y en servicio directo, y grandes hazañas pueden ocurrir contigo a través de Dios en tu vida. Estas son mis enseñanzas para hoy. Estas son mis enseñanzas para esta meditación. Aún en las cosas negativas de la Biblia podemos encontrar elementos que nos pueden traer algo a nuestra vida espiritual para seguir creciendo como seres humanos,
como esposo, familia, padres, hijos, estudiantes y también como cristianos en esta tierra. Ha comenzado un nuevo semestre, muchachos. Vamos a encontrar muchas situaciones difíciles, pero déjenme aconsejarlos algo. Debemos acercarnos cada día a la gente que puede traer cosas positivas a nuestra vida. Aquellos que están arrimados a Dios, aquellos que están buscando de Dios. Busquemos de Dios en todo momento, aún si no llegamos de la forma correcta, de la forma mejor y planificada, pero que podamos llegar siempre a tener un encuentro con Jehová Dios, con Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga.